Muy buenos días, hermanos y hermanas de Vástago, Iglesia de Cristo. Sean todos bienvenidos a nuestro culto online en esta hermosa mañana de primavera. Les invito a compartir con ustedes un versículo que está en Salmos 63, versículo 4 y 5. Y dice: pues tu amor vale más que la vida, con mis labios te alabaré, toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración. Una hermosa palabra que nos invita a alabar, que nos invita a entender el amor de Dios, que todo lo puede, que es más grande que todos nosotros. Así que sean bienvenidos nuevamente a Vástago, Iglesia de Cristo, para alabar y darle las gracias a nuestro buen Dios. Les saludo a cada uno de ustedes de una manera muy afectuosa y para mí es un honor el poder compartir con ustedes durante unos breves minutos una reflexión titulada Conectados con el Shalom. Conectados con el Shalom. Y para ello yo me quiero basar en el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 21. Y este pasaje bíblico dice lo siguiente:
un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. El domingo anterior, y quienes aún no han visto el video del domingo anterior, lo puedes buscar en el canal de YouTube de Vástago Iglesia de Cristo. El domingo anterior se estuvo hablando acerca de lo que es la verdadera paz. ¿Qué es la verdadera paz? Shalom es la palabra que en hebreo la Biblia describe lo que conocemos como paz. Y esta paz, este shalom, es muy diferente a cómo el mundo lo ve actualmente. Muchos piensan que la paz significa ausencia de conflicto o vivir en riqueza sin tener miedo a algún mal augurio económico. Pero el shalom verdadero, la paz verdadera, está muy lejos de ese falso concepto. La paz, el shalom, la Biblia nos dice que se comprende como el bienestar o seguridad interna independientemente de las situaciones externas. La paz, el shalom verdadero, está relacionado con tener una buena relación, una correcta relación, tanto con Dios como con el prójimo. Y por eso es que muy pocas personas experimentan la paz verdadera. Y como se dijo el domingo anterior, y vuelvo a repetir, si aún no has visto el video, puedes buscarlo en el canal de YouTube de Vástago Iglesia de Cristo. Como se señaló en el domingo anterior, muchos tratan de buscar este bienestar, esta paz en el consumismo, en las drogas, en la sexualidad desordenada, en el alcohol, en vicios, etc. Pero cuando el ser humano consume aquello para buscar la paz, se da cuenta que no logra esa paz, sino que al contrario sigue manteniendo este vacío en el corazón. Todos buscan la paz y muy pocos la experimentan. Y la Biblia nos enseña que siendo cristianos nosotros podemos experimentar esta paz verdadera, esta paz plena, que vuelvo a repetir, no depende de las circunstancias externas, sino que depende de nuestro interior. Pero lamentablemente la verdad es que muy pocos cristianos experimentan la paz plena y verdadera. Muchos cristianos no experimentan, o mejor dicho, no experimentamos esta paz plena y verdadera. Teniendo las herramientas, conociendo el camino, conociendo el dador de la paz que es Dios, muchas veces no experimentamos esta paz verdadera y plena. La paz, vuelvo a repetir, la base de la paz, la fuente de la paz es externa al ser humano. Y por ello es importante conectarse a esa fuente externa que nos puede dar la paz. Y esta fuente externa no es una fuente humana, es una fuente divina. Por eso es que Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, Él dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Jesús señala que Él es la vid y nosotros somos las ramas. La vid, Cristo, es la fuente de nuestra paz. Y nosotros debemos estar conectados a esa vid, nosotros debemos estar conectados a esa fuente de paz. Si queremos experimentar paz verdadera, paz duradera, paz que no depende de lo externo, sino que depende de nuestra relación con Dios, entonces debemos estar conectados a esa vida, a esa fuente de paz externa. Y la oración es una clave para obtener esta paz. Si nosotros queremos conectarnos a esta fuente divina de la paz, entonces la oración, el conversar con Dios, ya que recordemos que oración es conversar con Dios. La oración es una clave, es una fuente importantísima para poder disfrutar esta paz duradera y plena.
Y Jesús es el ejemplo perfecto de esta dependencia. Alguien puede decir, pero se supone que Jesús es Dios, no debe depender de nadie. Sí, es verdad, Jesús es Dios. Pero Él cuando se encarnó, cuando Él se hizo hombre, Él también, como dice el libro de Filipenses, Él se bajó. Él se bajó. Y Él es el ejemplo perfecto de cómo tener una relación dependiente de Dios. Él se bajó y Él es el ejemplo de la perfección con respecto a la unión del ser humano con Dios Padre. Y Jesús nos da este ejemplo de dependencia. Jesús, Dios Hijo, en su ministerio terrenal, nos da el ejemplo de esta dependencia a través de la oración con esta fuente divina. Y quiero basarme especialmente en algunos pasajes de Lucas, ya que Lucas, que fue escrito aproximadamente en el año 60 de nuestra era, Lucas, un doctor, un científico y también uno de los más grandes historiadores que ha existido en toda la historia humana, Lucas da como énfasis al aspecto humano de Jesús, ya que Jesús no es solamente 100% divino, también es 100% humano. Ese es un misterio de la encarnación. Pero Lucas nos muestra más detalladamente a este Jesús de carne y hueso y nos muestra cómo Cristo, a pesar de ser divino, a pesar de su naturaleza divina, a pesar de ser perfecto, entonces Él dependió de la oración y de la comunión con Dios Padre. Y por eso Dios nos llama en esta hora a la oración. Yo no estoy en un pedestal sobre ustedes hablando, ustedes deben de orar más. No, porque al igual que ustedes, a mí también me cuesta orar. Al igual que ustedes, muchas veces prefiero hacer otra cosa en vez que orar. Pero Dios en este tiempo nos está llevando, nos está empujando a la oración para que a través de la oración podamos tener la energía necesaria, la paz necesaria para poder enfrentar el día a día. Dios nos está llamando a todos nosotros a una vida de oración. Y puedes ver de que Jesús, al iniciar su ministerio público a la edad de 30 años, Jesús, al iniciar su ministerio público, Él ora. Por eso es que vuelvo a repetir en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21, y lo puedes buscar también en tu Biblia, como el evangelista relata que un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, vuelvo a decir esto, y mientras oraba, se abrió el cielo. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús ora, porque él entendía que el éxito de la vida ministerial, el éxito de la vida cristiana, depende de la oración. Así como tan profunda sea nuestra vida de oración, así será más profundo el bienestar, la paz que nosotros podemos disfrutar. Entonces Jesús, antes de iniciar su ministerio público, Él ora. Él ora incansablemente porque Él entiende que la victoria está relacionada con la comunión, la comunicación con Dios a través de la oración. Y si nosotros queremos tener una vida de victoria, si nosotros queremos tener una vida en que disfrutemos la paz abundante independientemente de las situaciones externas, entonces debemos tener una vida de comunicación con Dios, una vida conectada con Dios a través de la oración. Un segundo caso en que el evangelista Lucas nos muestra la importancia que tenía para Jesús la oración, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 y 13. Y quiero que escuches bien, y puedes buscar esto en tu Biblia, y puedes leer que dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Vuelvo a repetir. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Y pasó toda la noche en oración a Dios.
pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Jesús, antes de decidir quiénes serían sus seguidores más cercanos, sus 12 discípulos que posteriormente serían llamados los apóstoles, Jesús, antes de aquella decisión crucial, Jesús oró. Y nosotros no solamente debemos de orar para disfrutar la paz plena y tener una vida cristiana victoriosa, también nosotros debemos orar ante cada situación, ante cada decisión importante de nuestras vidas. Antes de buscar y aceptar un trabajo debemos de orar. Antes de saber en qué colegio y antes de saber en qué colegio nuestros hijos pueden estudiar, debemos de orar. Antes de alguna venta de departamento, de casa, compra, etcétera, debemos de orar. Antes de cada situación importante que tú tengas en la vida, tú debes de orar. Yo debo de orar. Porque cuando no estamos conectados con Dios, entonces podemos cometer decisiones equivocadas. Decisiones que luego nos arrepentiremos. Mis mayores victorias, mis decisiones más acertadas han sido cuando he pasado tiempo en oración. Pero también cabe destacar que cuando he tenido tiempos de derrotas y cuando he tomado las decisiones más equivocadas es porque no he orado. Antes de cualquier decisión, Jesús nos muestra que debemos de orar. Antes de cualquier decisión de trabajo sentimental, decisiones emocionales, decisiones con nuestros hijos, cualquier decisión que nosotros tomemos, no lo podemos hacer si no pasamos tiempo en oración. Porque a través de la oración Dios estará dirigiendo nuestras vidas. Entonces Jesús en primer lugar nos muestra que la vida cristiana no puede ser victoriosa sin la oración. Y en segundo lugar Jesús también nos muestra que no podemos tomar decisiones inteligentes y eficientes si antes no oramos. En tercer lugar, el evangelista Lucas nos muestra que a pesar de que él estaba rodeado de gente y a pesar de que él estaba lleno de actividades, pero Jesús siempre tenía tiempo para orar. En el capítulo 5 y el versículo 16 del libro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, el evangelista relata lo siguiente: él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Jesucristo, estando en el pic de su ministerio, en lo más alto de su ministerio, miles de personas le seguían, miles de personas le declaraban el Mesías porque pensaban de que iba a ser un líder político, económico, que permitiría el renacimiento de Israel, la independencia de Israel del Imperio Romano. Jesucristo, a pesar de estar rodeado de miles de personas, pero él siempre buscaba espacios solitarios para orar. A pesar de que estaba agobiado por las personas, él buscaba espacios solitarios para comunicarse con el Padre. Y muchas cosas reclaman nuestra atención hoy día. Y a menudo corremos ante esas cosas para concederle nuestro interés. Pero al igual que Jesús, nosotros debemos de buscar espacios solitarios para poder orar tranquilos. Muchas veces nosotros estamos rodeados de actividades. Estamos rodeados de actividades laborales, rodeados de actividades ministeriales, rodeados de actividades con amigos, etcétera, pero no apartamos tiempo para orar. Y todas esas actividades no tienen fruto sin la oración. Esas actividades laborales no tienen fruto sin la oración. Esas actividades sociales, esas actividades ministeriales no tienen frutos, o por lo menos no pueden dar el fruto que podrían tener sin la oración. Debemos de buscar espacios solitarios, lugares apartados para poder conectarnos con Dios. En cuarto lugar, antes de ver los grandes milagros de Jesús, nosotros podemos ver de que
Jesús oraba. Los más grandes milagros que el Señor hacía, quiero que te fijes de que Jesús siempre oraba. Cuando Él resucitó a Lázaro, Él oró al Padre. Y cuando Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, Jesús oró. Lucas capítulo 9, versículo 16 dice, entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Él dio de comer a casi 10,000 personas o más solamente con 5 panes y 2 peces. Y ese milagro extraordinario estuvo precedido por la oración. Si nosotros queremos ver milagros en nuestras vidas, milagros económicos, milagros de salud, milagros espirituales, milagros familiares, esos milagros siempre estarán precedidos por la oración. Dios activa su mano cuando oramos. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Vuelvo a repetir esto porque es muy importante. Quiero que escuches bien lo que acabo de decir. Dios se activa cuando oramos. Cuando nosotros oramos, cuando tenemos una vida de comunión con Dios constante, diaria, entonces Dios activa su mano poderosa y podemos ver milagros y podemos ver cosas sobrenaturales sobre nuestras vidas y podemos ver cosas sobrenaturales en nuestra familia, cosas que nosotros no nos explicamos cómo lo pudimos obtener, cómo lo pudimos ver, pero son milagros de parte de Dios porque Dios actúa libremente en un hombre y una mujer que tiene tiempo para orar. Entonces, en primer lugar, vuelvo a repetir, Jesús ora antes de iniciar su ministerio porque nos demuestra que la vida cristiana es una vida victoriosa con oración. Sin oración es imposible tener una vida cristiana victoriosa. En segundo lugar, Jesús nos muestra a través de su elección de los discípulos que las decisiones importantes de nuestras vidas, todas las decisiones deben estar precedidas de oración. En tercer lugar, Jesús nos muestra que a pesar de todas las actividades y a pesar de estar rodeado de miles de personas, Jesús siempre buscaba tiempo para orar y nosotros debemos hacer lo mismo. En cuarto lugar, Jesús nos muestra que antes de los milagros Él oraba al Padre y si nosotros queremos ver milagros constantes en nuestras vidas, deben estar o están relacionadas con una vida de oración. Y en quinto lugar y por último, ante situaciones angustiantes, Jesús oraba. Ante situaciones angustiantes, Jesús oraba. Jesús antes de ser crucificado, arrestado y crucificado, Jesús en el huerto del Getsemaní tenía esa presión. Y Él, ¿qué hizo? Oró. Lucas capítulo 22, versículo 40 y 41 dice, cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos. A una buena distancia se arrodilló y empezó a orar. Ante esa situación angustiante Jesús oraba. Hoy día lamentablemente ante situaciones angustiantes muchas veces nosotros podemos ver cómo las personas recurren al alcohol, recurren a la droga, recurren a la inmoralidad sexual, a la pornografía, al consumismo. Pero eso no soluciona nada, al contrario, deja más vacío el ser humano. Ante situaciones angustiantes debemos orar. Cuando estemos deprimidos, tristes, agobiados, muchas veces derrotados, oremos. Cuando vemos de que nuestra familia sufre, que nuestros hijos sufren, que sufro económicamente, que sufre mi salud, que no tengo la vida victoriosa que quizás podría tener, oremos. Desnudemos nuestro corazón a Dios porque Dios desea escuchar nuestra oración. Dios desea escuchar nuestro sentir. Dios desea escuchar cómo nos sentimos, nuestras emociones, qué pensamos. Dios desea tener comunión con nosotros. Porque Él es un Padre que no nos ha abandonado, sino que desea tener comunión con nosotros.
¿Cómo podemos llevar esta vida de oración constante a la práctica? ¿Cómo podemos tener esta vida de oración constante a la práctica? En la práctica. En primer lugar, debemos de recordar que nuestra prioridad debe ser la oración. No podemos empezar el día sin orar. No podemos empezar el día sin orar. La oración debe ser nuestra prioridad. Más importante que el alimentarnos es la oración. Más importante que el entretenernos es la oración. Más importante que el ver Netflix es la oración. Nuestra prioridad debe ser la oración. Dios nos está llamando a orar. Vuelvo a repetir, no estoy hablando desde una parte superior a ustedes, por supuesto que no. Al igual que ustedes necesito tener una vida de oración, al igual que ustedes necesito volver a la oración. Nuestra vida no puede sostenerse sin oración. Nuestra prioridad debe ser la oración. Nuestra prioridad debe ser el poder conversar con Dios, el poder orar, caminar, sentarnos, arrodillarnos y poder conversar con Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. En segundo lugar, debemos tener un tiempo determinado para orar. Quizás levantarnos 15 minutos antes, media hora antes, 1 hora antes, 10 minutos antes, no lo sé, pero tener un tiempo de oración. Así como tenemos tiempo para alimentarnos, así como tenemos tiempo para ver nuestras series o alguna reunión importante en el trabajo, debemos tener un tiempo para orar. Debemos tener agendado un tiempo para orar y que ninguna actividad pueda estar por sobre ese tiempo de oración. En tercer lugar, debemos buscar muchas veces apartarnos y poder tener comunión con Dios. Apartarnos del ruido mundanal, apartarnos del entretenimiento que este mundo nos ofrece, por último un tiempo, y poder volver a la oración. En cuarto lugar, debemos buscar amigos y conocidos que nos ayuden a orar. Decirles a amigos y conocidos, hermanos en la fe, hermanos y hermanas en la fe, ayúdame a orar, ora por mí, oremos juntos. No tengo fuerzas para orar, ayúdame a orar. Llámame por teléfono, ayúdame a orar tal día porque lo necesito. Uno necesita conectarse con los demás para tener una vida de oración. Un carbón solo se apaga, pero un carbón junto a otros carbones encendidos hacen una fogata extraordinaria. Y la verdad que cuando nosotros nos juntamos a orar, cuando nos juntamos con otras personas a conversar con Dios, cuando nos juntamos con otras personas a orar, entonces nuestra vida espiritual se enciende y podemos tener una vida de comunión con Dios. Siento muy fuertemente la presencia del Señor y siento cómo Dios nos está llamando a orar como iglesia Vástago, iglesia de Cristo. Dios nos está llamando a la oración. Dios te está llamando a la oración. Tu caso no está perdido. Tu caso no está perdido. Tu situación no es terminal. Tu situación no es terminal. El mundo puede decir que tú ya estás acabado. Los doctores pueden decir que tú estás acabado. Las economistas pueden decir que tú estás acabado. Pero volvamos a la oración y vamos a ver milagros de Dios. Volvamos a la oración y vamos a ver el poder de Dios. Dios te dice en esta hora, vuelve a la oración. Dios nos dice a nosotros, como Vástago, iglesia de Cristo, volvamos a la oración y vamos a ver cosas asombrosas. Volvamos a la oración, juntámonos con personas a orar, juntémonos con amigos a orar, llamemos a alguien y oremos. Volvamos a la oración. Y en quinto lugar, cómo llevar en la práctica una vida de oración. La importancia de la oración en familia es extraordinaria. Debemos de volver a la oración familiar, orar como familia. Yo sé que muchas veces no lo hacemos porque tenemos otros planes, tenemos otras responsabilidades. Nos dejamos. Hay muchas de las personas que me están escuchando, al igual que yo, muchas veces nos sentimos derrotados y no tenemos fuerzas para orar.
No tenemos fuerza ni para orar como familia, ni como iglesia, ni como ni en forma individual. Se nos acabó las fuerzas. Siento en mi espíritu como muchas personas que me están viendo y escuchando en esta hora también dicen: se me acabó las fuerzas, ya no puedo más. Ya no puedo más. Volvamos a la oración. Volvamos a la oración. Volvamos a la oración. Discúlpenme la emoción, pero siento que Dios nos está llamando a orar. Nos está llamando a orar. Tengamos la oración como prioridad. Tengamos un tiempo determinado para orar. Agendemos un tiempo de oración. Busquemos espacios solitarios y oremos. Busquemos amigos que nos ayuden a orar y tengamos nuestra oración familiar. Oremos con nuestros hijos, oremos con nuestras esposas, las esposas que oren con sus esposos. Tengamos el tiempo de oración familiar, porque cuando la familia se une en oración diaria, es una familia fuerte. Y quiero terminar con esto. Hay una historia de un hombre en el antiguo Israel, y esta historia aún lo cuentan los rabinos en la actualidad. En el siglo I antes de Cristo, el Israel antiguo estaba sufriendo una sequía enorme. Estaba a punto de ser destruida esa nación producto de una sequía enorme. Y había un antiguo sacerdote que se destacaba por su vida de oración y era conocido por su vida de oración. Él lo que hacía, a través de su bastón, él hacía círculos en la tierra y él estaba en medio de esos círculos y no se paraba hasta que sentía que Dios había escuchado esa oración o al ver de que Dios había contestado esa oración. Era conocido como el hombre de los círculos. Y algunos otros sacerdotes y otras personas de Israel fueron donde este líder religioso del siglo I antes de Cristo y le dijeron: esta nación, si no llueve, va a ser destruida, y sabemos de que Dios te escucha a ti. Tú tienes una vida de comunión con Dios que nosotros no tenemos. Por favor, ora para que llueva. Y esta persona accedió, se ubicó al medio, mucha gente alrededor mirando, y esta persona hizo un círculo y se arrodilló y comenzó a orar. Y dijo: Señor, Dios, te pido que pueda llover y esta gente pueda conocer que tú les amas y tú escuchas. Estoy parafraseando la oración. Y comenzó a ocurrir que el cielo comenzó a ensombrecerse y empezaron a haber nubes negras. Y la gente comenzó a preguntar qué estaba pasando. Y gotas comenzaron a caer, una llovizna. Y la gente comenzó a levantar las manos y comenzó a agradecer a Dios. Pero este hombre no se levantó del círculo. Y este hombre dijo: Señor, tú sabes que yo no te pido por esa lluvia. Yo te pido por una lluvia de verdad. Y comenzó a caer una tormenta. Y la gente de ese lugar no pereció, producto de la oración de un hombre que hizo un círculo en la tierra y no se levantó hasta que sintió en su corazón que Dios le había escuchado y que Dios iba a responder. Es hora de que hagamos un círculo. Es hora de que hagamos un círculo y luchemos en oración por nuestra familia. Es hora de que hagamos círculos y digamos: Señor, no me voy a levantar hasta que vea cómo tú bendices a mi familia. No me voy a levantar hasta que vea cómo tú me levantas económicamente, hasta que pueda ver tus milagros, hasta que pueda ver tus sanidades, hasta que pueda ver cómo mis hijos cambian. Dios nos está llamando a hacer círculos espiritual, metafóricamente hablando, de oración, ubicarnos al medio, no levantarnos hasta que sintamos que Dios escuchó y hasta que sintamos de que estamos teniendo comunión con Dios y hasta que veamos
cómo Dios actúa. Es hora de que hagamos círculos por nuestras familias. Es hora de que hagamos círculos por nuestro país. Es hora de que hagamos círculos por nuestra iglesia, Vástago, Iglesia de Cristo. Es hora de que hagamos círculos por nuestro ministerio, círculos por nuestro matrimonio, círculos por nuestros hijos, y no nos levantemos hasta que veamos a este Dios poderoso actuando. Dios quiere llenarte de su paz. Dios quiere llenarte de su bienestar y Dios quiere que tengas una vida victoriosa. Pero es hora de que hagamos círculos y comencemos a orar. Comencemos a orar. Comencemos a orar y tengamos esta vida de comunión con Dios. Quiero tener un minuto más de su tiempo y quiero poder orar tanto por ustedes como por mí. Porque vuelvo a decir, siento mi espíritu fuertemente como Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios quiere responder esa petición que hay en tu corazón. Siento fuertemente en mi espíritu como Dios a la iglesia Vástago, Iglesia de Cristo, quiere llevarla a niveles superiores y quiere que disfrutemos de una vida de paz verdadera y plena. Dios va a actuar con tus hijos. Dios va a actuar en tus hijos. Siento que hay padres que me están escuchando que ven cómo sus hijos se están perdiendo. Dios va a actuar. No te preocupes que Dios no te está escuchando. Dios va a actuar. Dios va a actuar en tu matrimonio. Dios va a actuar en tu economía. Dios va a actuar en tu cuerpo, en tu mente y vas a ser sanado, sanada por Dios. Dios va a actuar. Si es que tenemos una vida de comunión y de oración. Y yo quiero orar para que Dios nos dé fuerzas para orar. Dios nos dé fuerzas para hacer esos círculos y no levantarnos hasta ver el poder de Dios. Porque muchos estamos cansados. Muchos estamos agotados y ya no podemos más. Por diferentes situaciones de la vida. Pero Dios nos dice, vuelve a la oración. Ve a orar. Y yo voy a actuar. Padre, quiero pedirte por las personas que me están escuchando y también por mí. Quiero pedirte de que tú pongas en nosotros un espíritu de perseverancia en la oración. Un espíritu de oración. Que tengamos hambre de orar. Que volvamos a la oración con nuestra familia. Que volvamos a la oración con nuestro matrimonio. Señor, quiero pedirte por las personas que me están escuchando. Hay muchas personas que están enfermas y yo sé que tú las vas a sanar, pero tú estás esperando que estén en contacto contigo para que tú puedas actuar íntegramente en sus vidas. Quiero pedirte por esas personas en el nombre de Jesús. Quiero pedirte por Vástago Iglesia de Cristo que sea conocida como una comunidad de oración. Y ayúdanos, danos la fuerza a orar. Danos las fuerzas para orar. Y de esa manera poder disfrutar la paz y el bienestar verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto,
venga pronto y tu voluntad también, aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Wow, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo. El cielo venga aquí. Buenos días. Para preparar nuestros corazones para participar en la Cena del Señor, quiero invitarles a reflexionar algunos minutos en un pasaje de 1 Corintios, el capítulo 10, desde el versículo 15. El apóstol Pablo dice: ustedes son personas razonables, juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo.
En este pasaje el apóstol Pablo está hablando en relación a lo que son los alimentos sacrificados a los ídolos en el tiempo en el que se escribe esta carta. Y el apóstol Pablo nos habla de algo que es lógico dentro de la forma de pensar del apóstol Pablo. Él nos dice que cuando tomamos de la copa del Señor en la cena y cuando tomamos el pan, estamos participando de la sangre y del cuerpo de Cristo, estamos siendo partícipes en el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Pero no solo esto, sino que además el apóstol Pablo dice que este hecho de que todos comamos de un mismo pan y tomemos el vino de una misma copa, nos confirma que formamos parte del cuerpo de Cristo. Al hacer este recordatorio que Jesús dijo, cada vez que lo hagan, lo hacen en memoria de mí, estamos confesando y estamos confirmando que nos unimos a todos los que creen y a todos los que confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Y es por esto que el sacramento de la cena del Señor, o el sacramento de la comunión, como se llama también, es un sacramento que está destinado a aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, aquellos que son la Iglesia. Entonces, al tomar el pan y al tomar la copa, estamos confesando de que somos parte de la Iglesia Universal de Jesús, que somos un solo cuerpo, que formamos parte de ese cuerpo que Él vino a formar, que es la Iglesia. Pero además, la cena del Señor nos habla de nuestra pertenencia exclusiva en relación a Dios. En el versículo 18, el apóstol Pablo en el mismo capítulo nos dice, en el versículo 19, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Escuchen, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando nosotros tomamos parte de la cena del Señor y estamos confesando que somos uno con Cristo y además somos uno con todo el cuerpo de Cristo, estamos confesando también que somos una exclusividad del Señor y que tenemos una voluntad de apartarnos para Dios, de no participar en aquellas cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. En el contexto de la carta a los Corintios, era el problema de comer aquello que estaba sacrificado a los ídolos o no. Y el apóstol Pablo dice, no es que los ídolos sean importantes o no, simplemente son esculturas, no tienen ninguna validez. Pero cuando se hace ese sacrificio a ese ídolo, se está sacrificando pensando en los demonios. Por lo tanto, no pueden participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Si han decidido participar en la mesa del Señor, si ustedes son parte del cuerpo de Cristo, ustedes son parte del cuerpo de Cristo, son exclusividad de Él. Piensen esto, dice el apóstol Pablo. Recuerde cómo empieza en el versículo 15. Ustedes son personas razonables. Es comprensible. Si ustedes forman parte del cuerpo de Cristo, no pueden participar en las cosas de los demonios. Es una reflexión que debiéramos tener nosotros.
al participar en la cena del Señor. No solo recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solamente anunciamos su pronta venida, sino que también estamos confesando que somos parte de ese cuerpo que confiesa que Jesús es Señor y Salvador. Y estamos también confesando a los demás y a todas las huestes espirituales que decidimos no participar en aquello que no conviene a aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces hemos dicho que la ofrenda es un acto de gratitud a Dios. Y pensando en esto, quiero invitarles a que podamos escuchar el Salmo 100, que es un salmo de agradecimiento. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Dios es bueno. Le pertenecemos. Somos su pueblo. Somos sus ovejas. Y cuando ofrendamos, estamos diciendo que reconocemos que todo lo que recibimos viene de Él. Estamos diciendo que dependemos absolutamente de Él. Estamos diciendo que cada una de las bendiciones y los beneficios que hemos recibido vienen de su mano. Estamos reconociendo que como el buen pastor, que como aquel que es el Señor del pueblo, nunca nos ha abandonado y siempre está a nuestro lado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Que al ofrendar, nuestro corazón rebose de alegría, rebose de alabanza, rebose de agradecimiento, porque somos el pueblo del Señor, somos el rebaño del Señor, y su fidelidad ha continuado siempre, de generación en generación. Bueno, sentimos muy bendecidos que estuvieron con nosotros hoy.
y esperamos que tengan una muy buena semana y que puedan encontrar un momento todos los días para conectarse con Dios, para que Él te renueva tus fuerzas, tu ánimo, tu fe, tu esperanza y tu gozo, y que puedan descansar en Él. Los queremos. Gracias.